Los errores de Norris han dejado a Piastri en solitario como líder del campeonato. Ahora el australiano es la presa de un Verstappen que no se rinde y un Norris que buscará redimirse. Bienvenidos sean así a la 11ª ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria. Llegamos a la Casa de los Toros, el lugar donde Red Bull pone más atención que ningún otro lado del calendario en su cita más especial del año, buscando la manera de que Verstappen vuelva a acercarse en la pelea, mientras que McLaren tiene uno de sus pilotos liderando las tablas, pero con su filosofía intacta de dejarlos pelear, y una Mercedes que amenaza con meterse en la lucha. Con todo eso en la bolsa, el Red Bull Ring, la casa de este gran premio, tiene un panorama inmejorable de cara a esta competencia. Dos compañeros en plena pelea, un piloto que busca regresar a la lucha y un equipo que buscará confirmarse este fin de semana. Muchos frentes abiertos con una batalla que puede ser electrizante en uno de los mejores circuitos del planeta. Puede que el líder esté cómodo en su situación, pero a falta de mucho camino aún en este 2025, todavía estamos a tiempo de que las cosas puedan cambiar por completo. Demos comienzo así a la previa del Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1. Los acontecimientos de Canadá han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pero no hay mucho tiempo para asimilarlo porque el Gran Circo sigue su curso en una campaña que ahora parece ser una cacería en contra de un joven que ha sorprendido muchísimo en este 2025. Y con todavía media temporada por delante, aún las cosas pueden cambiar para todos y prácticamente para cualquiera a estas alturas del campeonato. Con eso en mente, la Fórmula 1 llega al Red Bull Ring, la casa del toro que buscará la victoria y volver a apretar la pelea en la lucha por el campeonato de pilotos. Así que con eso en mente, damas y caballeros, para comenzar con esta previa, es la hora de empezar conociendo el recinto que dará vida a esta nueva ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Spielberg, Austria. Su circuito es el Red Bull Ring, ubicado en la región de Estiria en este país, siendo un circuito permanente construido en el año 1970. 4.3 kilómetros de recorrido, 71 vueltas, 10 curvas, 3 zonas de activación del DRS, pero solamente 2 potenciales zonas para hacer cualquier maniobra de adelantamiento. Caracterizado por ser un circuito de curvas desafiantes, difícil y sumamente veloz. El primer sector es demencialmente rápido. Cuenta con solamente 2 curvas y 2 rectas, donde una de ellas es la más larga de todo el circuito, por lo que en este sector la velocidad es vital y es clave en los adelantamientos porque tiene 2 zonas de activación del DRS. La primera se encuentra en la recta principal y se activa poco después de la salida de la curva 10. Su tamaño es considerable, pero es mayormente ocupado para pegarse a los rivales debido a que es difícil adelantar en la curva 1 gracias a su complicado ángulo de giro. La segunda zona es la más larga de toda la pista, que se activa casi desde la salida de la 1 y se extiende por toda esta subida hasta la frenada de la curva 3. Es una muy buena zona para adelantar, quizá la mejor del circuito, pero tiene un grave inconveniente que te explicaremos en su momento. Por ahora dejémoslo con que este sector es sumamente rápido y los autos que aprovechan más la potencia y la velocidad definitivamente brillarán en esta parte del circuito. Para el segundo sector veremos una combinación entre la velocidad y lo técnico. Cuenta con una recta importante y varias frenadas, empezando así con el descenso de este circuito después de haber subido en la primera parte. El mismo empieza con la fuerte frenada de la curva 3 que le acompaña el último punto de activación del DRS. Se extiende desde la salida de esta curva hasta la frenada de la 4 y es una muy buena zona para adelantar o para responder a los ataques, siempre y cuando se salga mejor traccionado de la curva 3. Le siguen un par de curvas rápidas, como a la curva en bajada de la 6, donde se prioriza el trazo y la velocidad y se pone a prueba el agarre y la estabilidad del auto en el paso por curva rápida, por lo que termina siendo un sector bastante complejo que castiga la frenada, la velocidad y en buena medida el apoyo aerodinámico del auto. Y el último sector es técnico, pero de curvas sumamente veloces. Solo cuenta con 4, pero cada curva es un desafío de velocidad que pone a prueba las capacidades aerodinámicas de los monoplazas, en especial las curvas 9 y 10, tan veloces que normalmente es muy fácil salirse de los límites de la pista y ser castigado por ello.
sobre todo a la salida de la 9. Son curvas sumamente traicioneras por la gran velocidad a la que se toman y porque prácticamente a la salida los pilotos van a ciegas, por lo que es muy difícil entender dónde está tu monoplaza para no cruzar los límites de pista, haciendo que para tomarlas requieran un trazo preciso y un auto sumamente estable. Además, es muy importante cuidar la salida de la curva número 10, donde se activa el DRS para la primera zona, y con ello cerrar el viaje de este corto pero complicado circuito. Lo he dicho en infinidad de ocasiones en estos videos. En el papel Austria parece un circuito sencillo, pero es uno de los retos más complejos que tiene la Fórmula 1 en una pista que castiga tracción, velocidad, frenadas y paso de alta velocidad en un circuito que lo tiene todo en un espacio muy pequeño de distancia. Y en resumen, en el primer sector el elemento más importante es la velocidad, en el segundo frenos y tracción, y en el tercero el apoyo aerodinámico del auto para sortear las curvas de altísima velocidad. Como otros datos a tomar en cuenta, este circuito tiene amplias escapatorias, por lo que es muy difícil algún accidente que deje fuera a algún competidor. Pero aún así, han habido incidentes que requieren la intervención del coche de seguridad, y en este circuito ha salido un total de 13 veces en las 20 ocasiones en que la Fórmula 1 ha corrido en este circuito. Y esta pista en particular tiene una probabilidad de hasta 50% de aparición de este dispositivo, por lo que no es común que aparezca, y más tomando en cuenta tanta escapatoria que protege de algún accidente. La pista no tiene un particular punto sumamente peligroso, pero hay uno que durante batallas es propicio de estas situaciones y es la curva número 3, que debido a la velocidad y el ángulo de la curva cuando el piloto va batallando, es muy común ver accidentes, pasadas de frenada y algún otro contacto en una parte muy complicada de esta pista, por lo que es más probable que el safety car pueda aparecer aquí durante alguna batalla que en cualquier otro punto del circuito, aunque evidentemente no es algo descartable. En esta pista los frenos y la tracción no son tan castigados al haber muy pocas curvas lentas que desafíen estos rubros. La tracción de hecho se castiga en menor medida que los frenos, que se exigen un poco más para esta pista. Y para sortear las rectas, curvas lentas y curvas de alta velocidad, los autos suelen configurarse con setups de media carga aerodinámica para buscar un equilibrio que haga que el auto funcione bien en cada una de las curvas de esta pista. Y adelantar en el Red Bull Ring es posible debido a sus largas rectas y zonas de DRS, pero no es una labor sencilla tomando en cuenta lo estrecha que puede volverse la pista en algunos puntos. Y de hecho cuenta con dos zonas que pueden resultar clave para cualquier piloto a la hora de buscar una maniobra de adelantamiento. La primera se encuentra en la zona de DRS desde la salida de la curva 1 hasta la frenada de la 3, donde debido a la distancia de esta semi-recta con el DRS se puede adelantar, pero para ello, el piloto de detrás debe salir bien traccionado de la 1 y saber hacerle succión por toda la recta, tratando de terminar la maniobra antes de la frenada de la curva 3 o siendo agresivo con los frenos, priorizando el capturar el interior de la curva, sobre todo para que el otro piloto no te eche de la pista. El problema de esta zona de DRS en particular es que la zona de detección de la siguiente recta con DRS está justo antes de la curva, por lo que si adelantas abres la puerta a que te contraataquen con el DRS en la segunda mejor zona de adelantamiento, la recta que sigue de la curva número 3. Para adelantar en este punto, de nuevo vuelve a ser necesario traccionar mejor de la curva 3 que el rival y seguirlo por toda esta recta, tratando de nuevo de capturar el interior o frenar muy tarde a la entrada de la curva 4 para tratar de ganar el vértice y evitar que te expulsen de la pista, porque esto es muy importante. El piloto tiene que tratar de capturar el interior como pueda, porque por fuera corre el riesgo de que lo expulsen de la pista y como la escapatoria es de grava existe el riesgo de dañar el piso del auto o perder mucho tiempo en una maniobra que quizá no se pueda recuperar. Por lo que en esta pista en una escala del 1 al 5, su dificultad para adelantar es un 3. Difícil, más no raya en lo imposible a hacer maniobras de adelantamiento. En el pit lane del Red Bull Ring se rueda a 80 km/h siendo de tránsito rápido. Su entrada ataja la curva número 10 y su salida ataja la curva número 1, por lo que el tiempo de detención con todo y cambio de neumáticos es de unos aproximados 20-21 segundos aproximadamente. Y el desgaste de neumáticos en esta pista podríamos considerarlo en un punto medio. Donde más se sufre es con la elevada abrasión del asfalto, pero el estrés al que se somete la goma y las cargas laterales son un poco más equilibrados, por lo que en sí podríamos decir que la pista tiene un nivel medio de abrasión. Sin embargo, Pirelli llevará una gama blanda al circuito tal como el año pasado, favoreciendo el desgaste de gomas, haciendo que la carrera pueda ir a 2 detenciones a boxes como estrategia primaria. Y los neumáticos disponibles para esta competencia serán el C3, el C4 y el C5, la gama blanda del fabricante italiano. Austria es un reto que obliga a un equilibrio en el auto, donde cada sector es muy diferente uno del otro.
Los autos son puestos a prueba tanto como los pilotos a un circuito que obliga a precisión quirúrgica en cada uno de sus rubros, castigándote con límites en una pista que pocos errores perdona. Y al ser un circuito con cambios bruscos de elevación, frenadas fuertes y giros demencialmente rápidos, los pilotos más equilibrados pueden encontrar en este circuito una enorme oportunidad de brillar. Piastri ha quedado líder en solitario de la tabla de pilotos, ya que tiene a Lando Norris a 22 puntos y Max Verstappen a 43, por lo que como viene siendo desde el Gran Premio de Miami, él es la presa y en esta carrera sus rivales necesitan descontarle puntos de manera urgente para mantenerse lo más vivos posibles en la lucha por el título de pilotos y empezar a recortarle un Piastri que no ha cedido y muy pocos errores ha cometido durante la temporada. Así que, damas y caballeros, es el momento de empezar a analizar en este video el 1x1 de equipos y pilotos de esta prueba número 11 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Por primera vez desde que inició la temporada, no hemos visto a un McLaren en el podio en la pasada competencia corrida en el Gran Premio de Canadá. Y es que a pesar de que en ritmo Norris y Piastri parecían ir un poco más rápidos que sus rivales, el MSL39 se ha terminado encontrando con un circuito que minimizó sus fortalezas y al haber sufrido en clasificación, poco pudieron hacer el día domingo. Sin embargo, ahora está la duda en muchos de si en realidad McLaren empezará a sufrir en este tipo de circuitos o también en otras pistas del calendario, porque un bajón así no lo habíamos visto en toda la temporada. Por lo que Austria debería o despejar las dudas de muchos del poderío del auto naranja o confirmar que su fortaleza podría haber empezado a mermar un poco. En teoría, en este circuito y con la gama de neumáticos seleccionada por Pirelli, los neumáticos traseros serán duramente castigados, llegando al riesgo de sobrecalentamiento, y eso, tomando en cuenta la gran fortaleza del equipo en el trato a los neumáticos, junto con las características de la pista, debería volverlos a su habitual forma ganadora. Y ese va a ser uno de los temas más importantes a verse con McLaren, pero hay otro tema importante, y es que Lando Norris en Canadá, mientras batallaba con su compañero de equipo, terminó golpeándose con este y abandonando la carrera. El daño fue completamente para Norris, que terminó con 0 puntos en su casillero en ese gran premio, y donde ahora la diferencia en la tabla de pilotos es de 22 puntos con su compañero. Sin embargo, a pesar de la situación, el equipo ha comentado que seguirá apoyando al piloto británico en el camino que le queda durante esta temporada 2025. De hecho, la actualización en la suspensión delantera que llevaron a Canadá seguirá siendo utilizada por Norris, que parece sentirse un poco más cómodo con el auto con esta suspensión y que además el propio Piastri habría rechazado, por lo que no se espera que McLaren empiece a priorizar a uno de sus dos pilotos, a pesar de que el mundial está llegando al Ecuador y que se acerca cada vez más a su definición. Pero lo cierto también es que Norris ha cometido demasiados errores en esta temporada y necesita que Austria sea su punto de inflexión si no quiere que la chance de ser campeón del mundo se le vaya yendo poco a poco. Así que Norris necesita sacudírselo de Canadá en esta carrera, porque de lo contrario la cosa se le va a poner mucho más complicada de aquí al final de temporada. Una de las más grandes sorpresas del Gran Premio pasado sin duda ha sido Mercedes, cuyo ritmo fue sorprendente y abrumador, que les ha permitido su primera victoria de la temporada y además su primer doble podio desde el Gran Premio de Las Vegas del año pasado. Y tomando en cuenta lo desastroso que fue el triplete previo a Canadá, el resultado fue más que sorprendente para este equipo alemán. Sin embargo, antes de que Mercedes pueda ser considerada como un ganador habitual a partir de ahora, es necesario entender que Canadá se adaptó bien a las características del W16, que encontró fortaleza en los circuitos de curvas de baja velocidad. Además de que la poca degradación y las bajas temperaturas ayudaron bastante a conseguir el resultado de su primera victoria en la temporada. Pero también recalcar que las actualizaciones que llevaron en el suelo y la suspensión trasera revisada parecen haber funcionado, dándole competitividad positiva al equipo de Brackley. Según declaraciones de Simone Resta, el subdirector técnico de Mercedes, para esta competencia en Austria traerán nuevas piezas que les ayuden a afianzar el ritmo y con ello empezar a mostrar más fortaleza de ahora en adelante, que les ayude a batallar contra Red Bull y McLaren. Aunque puede ser difícil que se encuentren con otro resultado como el de Canadá en esta pista, porque Austria es un circuito completamente diferente en condiciones, además de que se esperan temperaturas altas. Sin duda, Austria será un reto para Mercedes, donde puede que la victoria no esté tan al alcance, pero que servirá para entender los progresos que ha hecho el equipo alemán desde el inicio de la temporada y en confirmar la fortaleza que les vimos en el Gran Premio de Canadá. La situación de Ferrari sigue siendo bastante crítica, porque debido a los pobres resultados que han tenido con respecto a 2024, empiezan a haber rumores de que de nuevo Ferrari estaría preparándose para su ciclo habitual, despidiendo a Frédéric Vasseur del puesto de team principal. Por el momento es solo un rumor que ha ido tomando fuerza en las últimas carreras. Sin embargo, conociendo a Ferrari, no me sorprendería que estén a punto de volver a iniciar una reestructura en el equipo.
De nuevo, Canadá fue un gran premio complicado para el equipo italiano por las muchas cosas que salieron mal, como el daño al auto de Hamilton producto del incidente con una marmota, la terrible estrategia con Charles Leclerc y el pobre ritmo de carrera que no les permitió mucho más en esta carrera, por lo que los progresos que habían venido mostrando en las pasadas carreras parecen haberse desplomado de un solo golpe. Se sabe que este equipo está trabajando en mejoras que probablemente veamos en el Gran Premio de Gran Bretaña y que aún no se han centrado al 100% en el auto de la próxima temporada. Y puede ser que las condiciones del circuito austriaco le sienten mejor a Ferrari que lo que fue Canadá, aunque viendo el salto que ha dado Mercedes, es difícil predecir si volverán a ser la tercera fuerza de este campeonato, pero quizá la última gran esperanza para los tifosi de terminar más decorosamente el año recaen en las actualizaciones que están por venir, y quizá también sean la última gran esperanza para Frédéric Vasseur de mantener su asiento para la próxima temporada. Red Bull corre en casa este fin de semana en el circuito de su país y que lleva su nombre, el circuito donde más que en otro lado del calendario, la victoria es una prioridad para ellos, y en teoría, las características de esta pista le sientan bien al RB21, que está buscando de la mano de Verstappen una victoria que le ayude con el propósito de ganar en su pista de casa y que además ayude al neerlandés a recortar distancias con Norris y Piastri en la lucha del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Y esta será la última carrera en la que Max Verstappen deba ir con extremo cuidado de no ser penalizado, ya que al día siguiente al que se compite el Gran Premio de Austria se le eliminarán 2 puntos de la superlicencia que le debería permitir correr con su agresividad habitual sin correr el riesgo latente de recibir un race ban si se pasa de la línea. Así que Red Bull, al menos con Verstappen, buscará una nueva victoria en su tierra de casa. Puede que sea difícil si McLaren vuelve a mostrar su fortaleza habitual, sobre todo tomando en cuenta las condiciones de calor y el desgaste de neumáticos, pero por características la pista al menos debería sentarle bien al equipo de las bebidas energéticas. Williams ha vuelto a irse de un gran premio con 0 puntos cosechados tras el fiasco que resultó ser la fiabilidad para ellos en Canadá, además de las pésimas estrategias que se ejecutaron y el problema de clasificación que Carlos Sainz sufrió con el impeding de Isaac Hadjar. El problema es que se siente que el equipo desperdició una gran oportunidad en Canadá de sumar puntos, pues su enfoque de centrarse en 2026, sumando a que se vienen circuitos que a priori no le benefician a su monoplaza, podrían hacer que su ventaja en constructores empiece a caer poco a poco, por lo que Williams necesita un fin de semana perfecto en Austria para resarcirse de las malas carreras que ha tenido, aunque en un circuito como este, pueden tener una carrera complicada si no dan con la configuración correcta desde el día viernes y tienen una buena sesión sabatina. Así que habrá que ver si son capaces de darle la vuelta a la mala racha que han estado teniendo, o si otros equipos empiezan a amenazar seriamente su posición en la tabla de constructores. A pesar de que en Canadá Haas se enfrentaba a un circuito difícil para ellos, lograron encontrarse con algunos puntos que le permitieron recuperar el sexto de constructores, y para Austria la motivación es alta, donde esperan que el Red Bull Ring les permita otra gran oportunidad de irse sumando unidades a su casillero. Veremos si son capaces de conseguirlo, porque como hemos dicho muchas veces, la media tabla está sumamente apretada y cualquier cosa puede pasar con los equipos que conforman estos puestos en particular de la tabla de constructores. Los Racing Bulls en Canadá se encontraron con un circuito que no les fue benéfico del todo, y en palabras de Hadjar, todo les ha salido mal. No obstante, están confiados y motivados para la carrera de casa de Red Bull, donde confían que su auto trabaje en mucho mejor condición que lo visto en Canadá, y con ello retome su buen ritmo para seguir la cacería en contra de la gente de Williams. Por el otro lado, se ha visto una ligera mejoría por parte de Liam Lawson en las últimas carreras, pero en líneas muy generales sigue muy por detrás de su compañero, y ya hay voces que dicen que Red Bull le está preparando las cosas a Arvid Lindblad para que tome su auto la próxima temporada, lo que muy probablemente lo dejaría fuera de la Fórmula 1. Por lo que si quiere mantener su asiento más que nunca, requiere empezar a ser más fuerte que Hadjar, o de lo contrario, su estancia en la máxima categoría del automovilismo será mucho más corta de lo que él está esperando y probablemente hubiese deseado. El equipo verde, al menos del lado de Fernando Alonso, ha mostrado que su paso adelante es una realidad, y el asturiano ya lleva 2 carreras sumando puntos, con un gran nivel que les ha permitido salir al menos del 9º lugar del puesto de constructores. Y se espera que para Silverstone traigan un paquete importante de mejoras que ayude a afianzar el ritmo y que pueda ayudarle al equipo a pelear mucho mejor en el grupo de la media tabla. Por el momento, de nuevo los puntos parecen difíciles de conseguir, pero al menos para este punto en particular se ven bastante obtenibles si desde el día sábado, al menos Fernando Alonso, como viene siendo habitual, logra amarrar buenas sesiones de clasificación, y con esto el equipo empieza a recuperarse poco a poco para tratar de cerrar el año lo más decorosamente posible.
Sauber sigue confirmando su buen paso adelante y han logrado sumar puntos por segunda carrera consecutiva. Y según reporta el portal Automotor Sports, Sauber podría tener un paquete de mejoras para Austria con el cual afianzar el ritmo de carrera y mejorar la puesta en clasificación para abrirle tanto a Hülkenberg como a Bortoleto la posibilidad de sumar más constantemente puntos que lo saquen de esas últimas posiciones de las tablas de constructores, lo cual solo sería la confirmación del potencial avance que han estado teniendo el equipo suizo en las últimas carreras, que de ser los coleros de la tabla podrían tener ahora su gran oportunidad de luchar por algo más que un noveno puesto en esta temporada 2025. Las cosas con Alpine siguen muy complicadas, sobre todo tomando en cuenta que de nuevo entrarán en una reestructura tras la salida del CEO de Renault Luca De Meo, generándole más incertidumbre al equipo de la que ya tenía hasta este momento, por lo que solo podemos esperar que el equipo siga reestructurándose como lo ha venido haciendo de manera prácticamente interminable, pero con el camino ya iniciado hacia 2026, tanto movimiento no suena como algo positivo. Para esta carrera el enfoque de los galos es sumar puntos, pero para ello requieren que tanto Gasly como Colapinto puedan tener una sesión de clasificación sólida, porque remontar y adelantar es algo que particularmente se le complica a su monoplaza, por lo que si logran clavar un gran sábado, sus posibilidades se abrirán y están más desesperados que nunca de salir del fondo de la tabla, donde incluso hasta Sauber ha mostrado un auto mucho más competitivo y sólido que la gente del equipo Alpine. Por parte de la meteorología para este fin de semana, la cosa luce muy tranquila en los cielos de Estiria para esta nueva ronda del Campeonato Mundial, ya que a la fecha en la que grabamos este video hay una probabilidad de 0% de lluvia para viernes, sábado y domingo, todo el fin de semana de carreras. Se esperan cielos soleados y eso sí, temperaturas altas que ronden entre los 27 y los 29 grados durante el sábado y domingo. Así que damas y caballeros, prepárense para un fin de semana con piso seco pero altas temperaturas para esta nueva ronda a correrse en el suelo de Austria. Y por último y para terminar con esta previa es la hora de la sección de los datos históricos de este gran premio y de su circuito para que te lleves algo de trivia a tu casa de este fin de semana de carreras y de esta bellísima pista, el Red Bull Ring. Austria ha sido una cita habitual histórica en el calendario con mucha tradición dentro de la Fórmula 1, ya que este gran premio llegó en 1964 a los calendarios puntuables cuando se corrió por primera y única vez en los aeródromos de Zellweger. Fue a partir de 1970 que la Fórmula 1 se dirigió al Österreich-Ring, donde se compitió hasta 1987 porque se abandonó el circuito al considerarse como una pista sumamente peligrosa, que en su versión original medía casi 6 kilómetros, pero para traer a la Fórmula 1 de regreso en 1997, la pista tuvo que acortarse a su versión actual de 4.3 kilómetros, que en 2003 vio su última carrera, ya que de nuevo se tuvo que abandonar la pista al considerarse como muy peligrosa, y no fue hasta el año 2014, después de que Red Bull comprara el circuito, que se reencontraría con el calendario albergando esta competencia desde este año de manera ininterrumpida hasta estos tiempos, además de albergar el Gran Premio de Estiria cuando se necesitaba un reemplazo a algunas carreras por el tema de la pandemia. En su historia, Austria solo ha tenido 13 pilotos dentro de la Fórmula 1, pero con esos 13 se han encontrado con 2 campeones del mundo. El primero de ellos fue Jochen Rindt, el piloto alemán austriaco ganador del título mundial en 1970, pero obviamente su máximo exponente histórico es Niki Lauda, ganador del título mundial en 1975, 1977 y 1984 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y el único piloto austriaco en poder ganar su Gran Premio de casa al haberlo conseguido en el año 1984. La vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1 en carrera en este circuito está en posesión de Carlos Sainz, que en el año 2020, a bordo de su McLaren MSL35, marcó el récord de carrera con un tiempo de 1:05.619. McLaren, Ferrari y Mercedes están empatados con la mayor cantidad de victorias obtenidas en este Gran Premio con un total de 6 para los 3 equipos, que este año tienen la oportunidad de desempatarse si alguno de ellos llega a ganar esta competencia y volverse en solitario el máximo ganador del Red Bull Ring. Pero en pilotos, el máximo ganador histórico de esta competencia es Maximilian Verstappen, que tiene en su haber 4 victorias obtenidas en 2018, 2019, 2021 y 2023, siendo el absoluto monarca en cuestión en este circuito en cuestión de victorias, y con ello cerrando el último dato de la previa del día de hoy. Con esto, damas y caballeros, terminamos la previa del Gran Premio de Austria 2025 de la Fórmula 1. Pero aquí es donde te pregunto, ¿crees que el bajón de McLaren solo haya sido algo de Canadá o volveremos a ver debilidades en este Gran Premio? ¿Crees que alguien más le pueda arrebatar la victoria a los naranja? Y por supuesto, hazme saber quiénes crees que serán los 3 primeros pilotos que ocupen el podio al finalizar este domingo el Gran Premio austriaco. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios.
Yo sin más me despido diciéndote que si este video te ha gustado, regálanos un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos este domingo, ya sabes, para el resumen al finalizar la competencia en el Red Bull Ring. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.